íntimamente comprometidos con la visión de Jesús y de hacer discípulos. Y en ese sentido somos mensajeros. ¿Alguien dice amén? Somos mensajeros porque portamos un mensaje de parte del cielo que puede traer salvación, puede traer sanidad, libertad y restauración a todo aquel que lo recibe y lo cree. Entonces este mensaje, en vez de ser dirigido solamente en un pastor, está dirigido a todos aquellos que están comprometidos con la visión de nuestro Señor Jesucristo, comprometidos con nuestra fe. Que esa fe no se apague, esa fe tiene que estar activa, esa fe tiene que estar en movimiento. La fe no es pasiva, la fe no es una simple creencia o concepto que tengamos en la mente, sino que es algo que nos mueve, que nos hace vivir, porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos de aquí viven? La Escritura escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Hemos estado viendo 6 características que tenía el pastor o los mensajeros o la iglesia de Tiatira. 6 características que nosotros debemos considerar, tomar en cuenta y llevarlos a cabo, porque Dios espera ver este fruto en nuestra vida. Dios espera ver este fruto en nuestro servicio, en nuestra vida espiritual, en nuestra casa, en donde quiera que nosotros estemos. Y el Señor dice, en primer lugar, yo conozco tus obras. Yo conozco tu amor, eso lo terminamos de ver la semana pasada, pero ahora vamos a ver lo que el Señor dice acerca de yo conozco tu fe. Aquí el Señor está diciendo que la iglesia de Tiatira era una iglesia que tenía fe. Ahora bien, una cosa es que nosotros digamos tener fe y otra cosa es que el Señor diga, la iglesia tiene fe, este hombre tiene fe, esta mujer tiene fe, porque la fe debe ser evidente. La fe, como lo mencioné hace unos segundos, la fe no debe ser un concepto que memorizo. La fe no debe ser un versículo que nosotros tenemos en la mente, sino que la fe es una sustancia que debe estar en nuestro espíritu. Por eso Corintios dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Cuando en tu espíritu está esa sustancia llamada fe, esa fe va a ser visible, esa fe va a ser evidente y esa fe tarde o temprano va a tener fruto y va a tener resultados con la ayuda del Señor. ¿Sabes que la Biblia habla de un centurión romano que le mandó a decir a Jesús, Señor, ven a mi casa porque mi siervo está gravemente enfermo? Y entonces Jesús va camino a la casa del centurión porque los ancianos le dijeron, es digno de que vayas a su casa y sanes a su siervo porque él nos edificó una sinagoga. Él es digno y ahí va Jesús. Ahí va Jesús comprometido con aquel que había invertido en levantar una sinagoga en el pueblo de Israel. Pero mientras iba en camino, dice la palabra que llegaron unos amigos del centurión y le dijeron, mira, dice el centurión que no es necesario que vayas, que con solo que tú digas la palabra, el siervo será sano, porque dijo el centurión, yo soy hombre bajo autoridad, que tengo a hombres bajo mi autoridad, y le digo a este, ve y va, y le digo al otro, ven y viene. Entonces vemos que este centurión tenía un claro entendimiento de lo que significa autoridad, pero a esa autoridad él le añadió fe. Y le dijo, con que digas la palabra, Jesús, mi siervo será sano. Y mira lo que dice el versículo 10 de Mateo 8. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por favor, lee lo que dice la palabra. Dice que Jesús se maravilló. Jesús se sorprendió. Si lo contextualizamos, es como si Jesús dijera de un hombre que no se congrega, que dice, ni aún en la iglesia he hallado tanta fe. Ni aún entre los que se congregan he hallado tanta fe como la tiene este hombre llamado centurión. Eso ocurrió hace muchos años, pero yo creo que en la iglesia hoy podemos sorprender al Señor y decirle, tenemos una fe sobre tus vidas, Señor, tenemos una fe, tenemos nuestros ojos puestos en ti y una fe inamovible. ¿Alguien dice amén? Entonces la fe, mis amados, la fe se ve, la fe se hace evidente, la fe se manifiesta cuando tú te mantienes creyendo, aun cuando las cosas no están claras en tus sentidos naturales.
La fe es acción. La fe es movimiento. A romper techos, a romper límites. La fe, mis amados, también es obediencia. La fe es creer que Dios existe. Si nosotros decimos creer que Dios existe, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestro servicio, nuestra adoración y todo lo que hacemos dará evidencia de que nosotros verdaderamente creemos en la existencia del Señor. Creer en Dios y creer en su palabra. Cuando nosotros creemos en Dios y en su palabra, entonces meditamos en la Escritura, leemos la Escritura, la llevamos a cabo, tomamos en cuenta sus advertencias y estamos firmes esperando y creyendo el cumplimiento de sus promesas. ¿Sabe que Hebreos 12:2 nos muestra que la mayor expresión o nuestro mejor ejemplo de fe debe ser Jesús? ¿Quién debe ser? Jesús. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche, dice autor y consumador. Dos cosas. Hablar de que es el autor, hablar de la palabra autor significa que es el que genera la fe, es el que produce la fe, es la causa de nuestra fe. Quiere decir que si yo tengo a Jesús y pongo mi mirada en Él, Él me va a dar la fe que necesito para seguir adelante. Tal vez mis ojos naturales están viendo necesidad, están viendo problemas, están viendo una tormenta, pero si Jesús está en mi corazón, más que una doctrina, una vida impartida en mi espíritu, entonces yo voy a enfrentar ese problema porque el que genera la fe, el que me da la capacidad para enfrentarla, está conmigo. Eso es el que genera, Él es el autor y consumador de la fe. Ahora también dice la palabra consumador. ¿Y qué significa consumador? Consumador significa que lleva a cabo totalmente algo. Lo lleva a cabo totalmente. Escucha, mira cómo en este pasaje vemos nuestra dependencia de Jesús desde el principio hasta el fin. Él es el que nos da la fe, pero es el que nos lleva también a la consumación de aquello por lo que estamos creyendo. Él es el que imparte o despierta la fe en mi espíritu. Él es el que hace que me levante. Él es el que hace que siga creyendo. Él es el que me da fuerzas para continuar adelante. Él es el que me dice: no temas, que yo estoy contigo. Él es el que me toma de la mano y cuando parece que ya no puedo continuar adelante, si es preciso, me va a cargar, pero no me va a dejar a medio camino. Pero dice que Él es el que consuma nuestra fe. Es decir, la fe debe llevarnos hasta el punto de alcanzar aquello que le estamos creyendo al Señor. La fe significa estar vivos espiritualmente hablando durante todos los días de nuestra vida en esta tierra. La Biblia dice que por la fe Jacob, apoyado en su bordón, con una mano adoró al Señor y bendijo a su tercera generación, bendijo a sus nietos por la fe. En el último día de su existencia, con el último aliento, él estaba firme, apoyándose en su bordón, pero adorando al Señor con todas sus fuerzas. Que esa misma fe se imparta sobre tu vida para que todos los días de tu existencia en esta tierra te mantengas con la mirada en el cielo, te mantengas con tus ojos en aquel que te ha guardado y que te ha sostenido durante tu recorrido por esta tierra. Alguien apláudale al Señor. O sea que Él es el que me da la fe y me lleva hasta el punto de alcanzar aquello por lo que le estoy creyendo. ¿Le estás creyendo a Dios por tu matrimonio, la restauración de tu matrimonio? Él va a encender tu fe y tus ojos van a ver la restauración de tu matrimonio. ¿Estás creyendo por la salvación de tus hijos? El Señor te va a impartir fe y con alegría vas a ver cómo tus hijos se entregan al Señor y se convierten en siervos de Jesucristo. ¿Estás creyéndole a Dios por una casa propia? Él pondrá la fe en ti y tarde o temprano me vas a invitar a cortar el listón de esa casa y darás gracias a Dios porque Él lo hizo posible. O sea que necesitamos a Jesús desde el principio hasta el fin. Esto me habla de una fe viva, una fe en la que no te tienes que distraer, una fe que tiene que estar en movimiento, una fe que tiene que estar siendo ejercitada.
Tienes que ejercitarte en la fe, porque la fe no es pasividad, la fe es acción, es caminar, es avanzar. Jesús se manifiesta como el alfa y la omega, el principio y el fin. Si lo ponemos en un abecedario, porque en el abecedario griego comienza con la letra alfa y termina con la letra omega, pero si lo contextualizamos podemos decir que Él es tu letra A, tu letra B, tu letra C, tu letra D, tu letra E, y en cada una de las letras tú vas a ver una manifestación de la gloria del Señor. En cada una de esas letras vas a ver una faceta de Dios sobre tu vida, trayendo bendición, trayendo restauración, trayendo prosperidad, porque ese es el deseo de Dios para sus hijos. Amén. Por eso tenemos que permanecer escuchándolo. Hay muchas luchas en contra de nuestra fe, muchos distractores en contra de nuestra fe. La Escritura dice que la fe viene por el oír. ¿Cómo viene la fe? Por oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y hay factores que se levantan para que nosotros no escuchemos. De pronto surge algo el día de la reunión que te impide venir. Y después esto se puede volver una costumbre, que ya es fácil no asistir y no te das cuenta que estás dejando de escuchar. Y al estar dejando de escuchar, tu fe empieza a menguar, te empiezas a distraer y pierdes el rumbo de tu vida. Pero creemos que el Espíritu Santo no te va a soltar, que el Espíritu Santo no te va a dejar, que te va a incomodar para que no faltes a tu discipulado, para que no faltes a tu reunión, porque hay un camino que tienes que recorrer y necesitas fortalecer tu fe. ¿Alguien dice amén? Ahora, la palabra autor es el vocablo archegos, que también se puede traducir como capitán. O sea que Jesús es el capitán de la fe. Jesús es el capitán, el líder o el príncipe. Así se traduce la palabra autor. Imagínate a un capitán de un ejército, a un capitán de un batallón. Este es el autor de la fe. Nuestro Jesús es nuestro capitán. ¿Cuántos de aquí tienen a Jesús como capitán? Ahora déjame ser claro y preguntarte algo o decirte algo. Dime lo que estás haciendo o hacia dónde vas y me daré cuenta si Jesús es tu capitán. Dime lo que estás haciendo o hacia dónde vas y podré saber si Jesús es tu capitán. Porque cualquiera puede decir, sí, Jesús es mi capitán, pero dice que es el capitán de la fe, que te está dirigiendo y sacarte del estancamiento, que Él no te quiere dejar en el desierto, que es verdad que estás en un problema, que estás pasando una necesidad, pero es ahí donde Él se levanta para decirte, es derecho y hacia adelante. Pero Señor, hay un desierto, no temas, yo voy contigo. Señor, pero hay muros, no temas, yo los voy a derribar. Señor, pero hay gigantes, no temas, que si yo estoy contigo, no habrá gigante que te pueda detener, no habrá desierto que te pueda estancar, no habrá infierno que te pueda derribar, porque Él mismo venció al infierno. Amén. Prepárate, porque el capitán de tu fe te va a decir, es tiempo de avanzar. Amén. ¿Quién está inspirando tu vida? Porque a veces podemos ser muy subjetivos y señalar que tenemos fe solo porque decimos creer en Dios. La Escritura dice que hasta el diablo cree en Dios y tiembla. La fe es visible, es acción, es movimiento. Si estás creyendo por la restauración de tu matrimonio, estás comportándote como el cónyuge que tu marido o tu esposa espera tener. Si estás creyéndole a Dios por la restauración con tus padres, la relación de tus padres, te estás acercando a ellos y estás teniendo el testimonio que un hijo de Dios debe tener. Esta fe debe ser demostrada por medio de acciones. ¿Alguien dice amén? El que tiene fe no se quedará cruzado de brazos. Hará lo que sea necesario para alcanzar aquello que el Señor le está diciendo que hará en él. La Biblia nos habla, por ejemplo, de 4 amigos que llevaron a un paralítico junto a Jesús. Y mira lo que dice Marcos 2:5. Viendo Jesús, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio Jesús? Diga conmigo, la fe se ve.
Levante su mano derecha y diga, la fe se ve. Porque aquí dice que Jesús vio la fe de ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron estos muchachos? Estos muchachos rompieron el techo. La semana pasada se vio nuestra fe, ¿verdad? Estos muchachos rompieron un techo. ¿Y por qué rompieron un techo? Porque mira, llevaban a su amigo paralítico con Jesús. O sea, ellos dijeron, ¿sabes qué? Conocemos a alguien que te puede sanar. Pero yo no puedo ir solo, no te preocupes, te vamos a llevar. Entonces yo quiero que veas este cuadro. Ellos rompieron el techo porque la casa estaba llena. La casa estaba llena, las puertas estaban atascadas de gente. En las ventanas había gente parada y ellos llegaron con una camilla o con algo, una cama o algo, lo traían cargado entre 4 y nadie se quitó de la puerta. O sea, cualquiera podría decir, mira, esta gente no tiene misericordia. Mira, esta gente que está aquí dicen que son cristianos y ninguno me abrió el paso. Dicen que tienen amor, pero nadie se compadeció de este amigo nuestro que venimos cargando. Ellos pudieron ofenderse e irse, pero ellos no tenían la mirada en los hombres. Ellos tenían la mirada en Jesús. Cuando tú vienes a la iglesia y te alejas de ella porque alguien no te saludó, o porque alguien habló mal de ti, o porque te dijeron que yo dije algo de ti y tú te fuiste sin preguntar, es que tu mirada no estaba en Jesús, tu mirada estaba en los hombres. Pero cuando tu mirada está en Jesús, mira, pase lo que pasa, te hagan lo que te hagan, digan lo que digan, tú no te mueves porque tu fe está en el Hijo de Dios. Alguien aplaude al Rey. Ahora, estos hombres rompieron el techo. Esto quiere decir que ellos estuvieron dispuestos a pagar la compostura del techo. Oye, pero nos lo van a cobrar, no importa. Vamos a romperlo. Nuestro amigo tiene que llegar a donde está Jesús. Porque si nuestro amigo se encuentra con Jesús, la vida le va a cambiar. Si nuestro amigo se encuentra con Jesús, sus circunstancias van a cambiar. No importa el precio que tengamos que pagar. Si hay que poner techo nuevo, vamos a poner techo nuevo. Pero nuestro amigo no se queda sin su milagro. Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer. Y mira lo que pasó. Yo quiero que te imagines que estoy aquí compartiendo y de pronto el techo se está rompiendo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando está un techo rompiéndose? Tú vas a dejar de escuchar la palabra por estar viendo el problema del techo. Cuando tú te acercas a Jesús, hay situaciones que se empiezan a romper. Y entonces dejas de poner la mirada en Jesús por circunstancias. Porque un hermano está haciendo algo, porque otro hermano está haciendo otra cosa. Ellos eran creyentes que estaban rompiendo un techo. Pongámoslo en el contexto actual, eran cristianos que estaban haciendo un movimiento. Hubo gente que dejó de ver a Jesús por estar viendo lo que estaba. Y mira, están rompiendo el techo. Y mira, están desbaratando ese lugar. ¿Cuánto habrá? Y dejaron de escuchar la palabra, dejaron de escuchar el mensaje por estar entretenidos viendo aquello que estaba ocurriendo. De pronto nosotros podemos dejar de ver al Señor porque de pronto algún hermano o algún creyente o alguien, eso pasa no, allá por Centroamérica, por aquí no pasa, pero un hermano que tiene malas conductas o comportamientos equivocados, de pronto lo ves sirviendo en la iglesia. Y entonces tú dejas de ver a Jesús porque pones la mirada en alguien que para tus ojos o para tu pensamiento no debería estar sirviendo. Y eso te empieza a causar una incomodidad, empieza a causar una inconformidad dentro de ti, que dejas de escuchar la palabra, que dejas de escuchar el mensaje. Y recuerda que la fe viene por el oír. Tanto tu hermano como tú y yo estamos en una cuerda floja, estamos en un camino en donde la palabra de Dios dice, el que dice que está firme, mire que no caiga. Ora por tu hermano si sabes que por ahí tuvo un tropiezo. Bendice a tu hermano si sabes que por ahí cometió un error. Y pon tu mirada en el Señor porque Él es el autor y consumador de tu fe. Alguien dice amén. Necesitamos poner la mirada en Jesús. Necesitamos poner la mirada en nuestro Señor.
Ahora, la fe provoca que nosotros rompamos topes. Diga conmigo, topes. ¿Y qué es un tope? Es cuando tú tratas de avanzar y te encuentras con una pared. Es cuando tú quieres continuar adelante y te encuentras con una muralla. Los israelitas en el tiempo de Josué se encontraron con unos muros. Se encontraron con una ciudad amurallada. Josué capítulo 6 dice así: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. ¿Por qué estaba cerrada? Por los hijos de Israel. Y si estaba doblemente cerrada, significa que había muros naturales, pero también había muros espirituales. ¿Por qué? Por causa de los hijos de Israel. O sea que los hijos de Israel iban a conquistar ese lugar. Y como iban a conquistar, ese lugar se cerró. Hay lugares que están cerrados por causa tuya, porque esos lugares el Señor los destinó para ti, pero en este momento están cerrados. Hay una casa, hay una empresa, hay un ministerio, hay cosas que Dios preparó para ti, pero en este momento se encuentran cerradas. Sin embargo, aunque estén cerradas, si tú te mueves en la fe, si tú crees en el Señor, estos muros van a ser derribados, estas murallas van a ser destruidas, y tú vas a caminar derecho y hacia adelante, porque vas de la mano del Todopoderoso. Alguien dale un aplauso al Señor. La Biblia nos habla también en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que el pueblo de Israel llegó a un tope en el proyecto de establecer el reino. Ya habían ungido a Saúl como rey, ya había un ejército trabajando, pero todavía no se podía establecer el reino porque los filisteos se oponían. Hay una oposición para el establecimiento del reino de Dios. ¿Y qué significa que el reino de Dios se establece en tu vida? Significa que la voluntad, los planes, el propósito de Dios que preparó para ti encuentran lucha, encuentran oposición. Hay dimensiones a las que no vamos a poder entrar si no ponemos la mirada en Jesús. Hay momentos en que tú avanzas por la oración de otro. Hay momentos que tú das pasos porque alguien te ministra liberación, te da una palabra de aliento, hace una oración por ti. Pero hay dimensiones a las que no vas a poder entrar si no pones la mirada en Jesús y no fortaleces tu fe. Ese pueblo de Israel estaba detenido. El primer libro de Samuel, capítulo 17, nos enseña que los filisteos estaban en una parte del valle y los israelitas estaban en otra parte del valle. Estaban frente a frente, diga conmigo, frente a frente. Acá estaban los filisteos y acá estaban los israelitas. No, acá estaban los filisteos y acá estaban los israelitas. ¿Dónde estaban los israelitas? ¿Dónde estaban los israelitas? Mire que la Biblia dice que todas las mañanas se ponían en orden de batalla y daban el grito de combate, pero no peleaban. Qué impresionante, ¿no? Imagínate ponerse en orden de batalla, estar preparados para la guerra, levantarse temprano, formarse en las filas, dar el grito de guerra, pero no pelear. Así se encontraba el pueblo de Israel. Y parece que a veces así nos encontramos nosotros. Creemos en Dios, creemos en su palabra, le obedecemos, tratamos de tener una conducta de acuerdo a lo que un hijo de Dios debe tener, pero hay situaciones que simplemente las ignoramos. Ahí está el gigante gritándote diciendo que no vas a poder restaurar tu matrimonio. Ahí está el gigante diciendo que tu familia no va a ser restaurada. Ahí está el gigante diciéndote que no vas a salir de deudas. Ahí está el gigante diciéndote que de ese problema emocional, de esa situación de enfermedad en tu cuerpo no vas a salir, y te grita por la mañana y te grita por la tarde, y a veces nos acostumbramos. ¿Sabe que hay gente que se acostumbra al dolor? O sea, le duele la espalda y así no va al médico, no pide oración, no se mueve y se acostumbra a cargar el dolor. Así estaba el pueblo de Israel, se acostumbró a gritar, a escuchar gritar al Goliat. Sí, cada mañana se levantaban durante 40 días, 5 de la mañana como buen soldado, se ponían su boina, sus 5 estrellas al pecho, como lo que yo traigo del EBDB. Se formaban en orden de batalla, pelotón tras pelotón, y daban el grito de combate.
pero no peleaban. Qué cuadro, ¿no? Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos estaban creyendo por el establecimiento del reino, como tú y yo estamos creyéndole a Dios por ciertas promesas. Y podemos ser personas que venimos, nos congregamos fielmente, asistimos e incluso servimos. Sin embargo, hay una sustancia que se llama fe, que necesitamos atesorarla, capturarla, para poder enfrentar a ese gigante y ponerle un estate quieto y quítate porque voy a avanzar en el nombre del Señor. La situación estaba así hasta que llegó David. Hasta que llegó David. Y mira, es impresionante que así como vemos en la Biblia a gente adulta, como Moisés o como Abraham, también vemos a gente joven, como David, como José, como Daniel. Y vemos un jovencito de 17 años. Un jovencito de 17 años llegando al campamento. Y conocemos la historia. Este jovencito se presentó primero con Saúl, porque a Saúl le llegó la noticia: hoy anda un muchacho ahí que dice que él puede enfrentar a Goliat. ¿Y de dónde es? ¿Y quién es su pastor? Pues es de Pan de Vida, dice. Oye, pero ¿no será presunción? Pues mira, yo lo veo bien convencido. Ha de estar paleteando. 17 años. ¿Qué nos va a enseñar ese mocoso, ese muchacho? Nosotros somos gente de guerra. ¿Trae armas de perdido? No, nada más trae unas piedras. ¿Piedras? A ver, tráelo. Y cuando traen a David, David empieza a testificar. Y le dice: mire, mi rey, yo soy pastor de ovejas. Y me ha tocado pelear con el león. Me ha tocado pelear con las fieras. Y cuando yo estoy cuidando mis ovejas, de pronto viene un león, yo lo tomo del hocico, le abro la quijada y si se me pone picudo, me le voy a la yugular. Y no solamente eso, después vino un oso. Mira, primero rompió el temor o los límites frente al león. Les aseguro que aquí hay gente que corre por las cucarachas. Pero aquí este hombre este jovencito enfrentó un león. Un león. O sea, ¿dónde estaba su confianza? Era de 17 años. Jovencito, chavito. No había gimnasio en ese tiempo. Lo único que podemos entender es que tenía una fe inusual, que lo llevó a romper límites. Quizás el león le había robado varias veces. Quizás el león ya se había aparecido cada vez que tenía hambre, hasta que David dijo: tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que fortalecer mi fe, tengo que enfrentar este problema, porque si no enfrento este problema, este león siempre va a estar robándome las ovejas. Este león siempre va a venir cuando tiene hambre, y vaya que siempre tienen hambre. Entonces se decidió a enfrentar al león y tuvo victoria. ¿Qué crees que pasó con la fe de este muchacho? De pronto se fortaleció, se hizo sustancia. Aquello dejó de ser un concepto en la mente porque él creía en Dios, pero ahora tenía que verlo en acción. Y lo vio en acción cuando enfrentó a ese león. Cuando vino el oso, un animal más grande, porque el león ataca por emboscadas y el león se fortalece en su velocidad, pero el oso es un animal que ataca con fuerza. Pero David estaba tan convencido que el Dios que le dio la victoria sobre un león, un animal, una bestia que tenía mucho más fuerza que él, si Dios le dio la victoria con el león, también se la iba a dar con el oso. Y en su testimonio David dijo: también enfrenté al oso y lo vencí. Rompió el tope del león, rompió el tope del oso, y ahora estaba un gigante llamado Goliat. Pero para David esto era lo mismo, porque no descansaba en sus fuerzas, no descansaba en sus capacidades, sino que él entendía: ya entendí que Dios está conmigo, y si Él está conmigo, Él me va a respaldar en este desafío, en este problema que estoy teniendo. Conocemos la historia: con una piedra le pegó en la frente y con su misma espada le cortó la cabeza. ¿Qué te estoy diciendo? Que el Señor va a empezar a dimensionar tu fe. Ese problema que estás teniendo, prepárate, porque si tú lo crees, Dios te va a dar la
la victoria. Y cuando venga un problema mayor, tú sabrás la misma ecuación. El mismo Dios que me ayudó a vencer al león es el mismo que me ayudará a enfrentar a este oso y vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el problema que estás enfrentando? Hay un Goliat que quiere estancar tu vida. Hay una situación que se ha presentado para que tú te estanques, te detengas. El movimiento del Espíritu siempre va hacia adelante. Desde Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios está en movimiento. Y Juan capítulo 7 dice que los que creen en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, donde podemos ver que Él siempre está en movimiento. La Biblia dice que Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Satanás te ha hecho creer que ese problema tú no lo vas a solucionar. Satanás te ha hecho creer que de esas deudas no vas a salir. Satanás te ha hecho creer que tu matrimonio no tiene solución. Satanás te ha hecho creer que tus hijos se van a perder, pero tú lo vas a enfrentar en el nombre del Señor. Le vas a poner un hasta aquí, lo vas a vencer y vas a alcanzar las promesas que Dios ha hecho para tu vida. Oh, el que lo crea, dale un aplauso al Rey. ¿Sabes qué pasó cuando David mató al gigante? Dice que todo el ejército entonces persiguió a los filisteos. Escucha, la fe inspira a otros. Poner la mirada en Jesús, pero uno dice, yo a Jesús no lo puedo ver. ¿Cómo puedo ver a Jesús? Yo puedo ver a Jesús en la fe de otros. Y no estoy diciendo que estas personas sean Jesús, pero hay personas que me inspiran. Hay pastores que me inspiran. Y lo que yo veo es la fe en Jesús que ellos tienen. Y cuando tú ves la fe de alguien, eso te puede inspirar. No a poner tu mirada en el hombre, pero sí a creer en el mismo Jesús que él está creyendo. Ves un matrimonio restaurado y dices, oh, lo que Dios hizo en ellos lo va a hacer en mí. Ves una familia unida y dices, oh, lo que Dios hizo en ellos también lo va a hacer en mí. Ves a un hombre que llegó cautivo a las drogas, al alcoholismo, y de pronto lo ves transformado, lo ves sirviendo, lo ves desarrollándose en la fe, y tú estás llegando en problemas. Tú dices, lo que Dios hizo con él también lo puede hacer conmigo. Lo que David hizo fue inspirar al ejército. Porque usted lee la palabra en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice que entonces, después de que el filisteo cayó, todo el ejército se levantó y empezaron a perseguir a los filisteos. Como padre de familia, tienes que ir adelante inspirando a tus hijos. Como sembrador de grupo de vida, tienes que ir adelante inspirando a tus discípulos. No te detengas, sigue adelante, sigue firme, que cada día que tú vivas tomado de la mano del Señor, vas a ver cómo sigues avanzando en el poderoso nombre de Cristo. La Biblia nos enseña que después de matar al gigante, David tuvo algunas dificultades. Y en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, dice la escritura que David fue a esconderse a una cueva llamada Adulam, la cueva de Adulam. Y que cuando llegó ahí, mira lo que dice la palabra. Dice la escritura, muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema. Otros debían mucho dinero. Y algunos otros no estaban satisfechos con la vida. Otras versiones dicen que estaban afligidos, o sea, en problemas, endeudados, debían mucho dinero y en espíritu de amargura. Y ahí dice, no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en líder de ellos. Era un fugitivo, estaba huyendo de Saúl, pero estos 400 hombres vieron a David como un líder, se inspiraron en él y vinieron con él. La fe inspira a otros, sobre todo cuando es una fe en acción. Una fe evidente, una fe visible. El resultado de tu fe tarde o temprano se ve.
por medio de lo que estás creyéndole, tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu economía, tu servicio. Todo tarde o temprano se hace visible. La sustancia espiritual se convierte en algo visible, tangible. Y aquellos 400 dijeron, yo quiero ir con David. Ese David tiene algo de parte de Dios. Ese David es diferente. Ese David tiene algo que me está inspirando, y dice que se unieron a él. Es interesante lo que dice allí, en la tercera característica de estos 400. Dice que eran otros que no estaban satisfechos con la vida. No estaban satisfechos. Era como si dijeran, yo sé que hay algo más. Yo no creo que la vida consista en una rutina. Yo no creo que la vida consista en nacer, crecer, reproducirse y morir. Debe haber una ecuación mayor. Debe haber algo que todavía no descubro. Y vieron a David y dijeron, este tiene algo que me inspira. Yo no estoy satisfecho con la vida que tengo. Esos 400 decían, sé que falta algo. Era gente con potencial. Pero mira lo que dice, lo que podemos entender aquí. Lo que podemos entender es que cuando alguien no desarrolla la fe, tarde o temprano cae en frustración. Tarde o temprano puede caer en amargura. ¿Por qué? Porque sabe que hay algo más. Desde Génesis capítulo 1, el Señor impartió sobre el ser humano un espíritu de dominio, de gobierno, de desarrollo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoreen sobre ella, señoreen sobre las aves del cielo, señoreen sobre las bestias del campo y señoreen sobre las bestias del mar. Esto nos lo impartió desde la creación. Pero cuando no se desarrolla, corremos el riesgo de caer en frustración, en amargura, en insatisfacción. Y cuando alguien está insatisfecho y no se encausa en la fe, empieza a abrir puertas que no debe abrir. Empieza a cometer acciones que no debe cometer. Empieza a llenar los vacíos de asuntos que no le hacen bien ni a él ni a su familia. Estos hombres fueron al lugar correcto, fueron con David, porque sabían que tenía algo de parte de Dios. Ahora, fíjate cómo llegaron ellos y cómo los vio David. David, estando en esa cueva, escribió por lo menos 3 salmos. 3 salmos. Y en el Salmo 57 y el 34, pero en el 57, mira lo que leemos. Salmo 57 dice, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres encendidos. O sea, le está diciendo, estos 400 son leones. O sea, están bravos. Tienen un potencial reprimido. Tienen una capacidad que no están usando. Y yo me los imagino que si estaban todos juntos parecían gallitos de pelea, ¿no? Empezando a tener problemas entre ellos, porque un gallito de pelea tiene potencial para estar peleando con otro gallo y si los encierra se pelean. Y cuando estás encerrado y estás limitado y no te estás desarrollando, empiezas a pelear y a sacar ese carácter y esa energía con las personas que están cerca de ti. Diga conmigo, ay, ay, ay. Pero David decía, estos no están amargados. Estos son leones. Tienen capacidad para establecer el reino. Tienen capacidad para hacer grandes cosas. Son leones. Y mira lo que dice en el Salmo 34. En el Salmo 34 él mismo vuelve a decir acerca de los leoncillos. Y ahí dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. O sea, David está diciendo, estos no están amargados. Estos tienen hambre de hacer algo. Estos son un potencial que está reprimido. Vamos a llevarlos a la guerra y vamos a establecer el reino que mi padre quiere establecer en esta generación. ¿Alguien está aquí conmigo? Dile al que está a tu lado, tú no estás en amargura. Tú no estás reprimido. Simplemente hay un potencial que tienes que sacar en el poderoso nombre de Jesús. Alguien apláudale al Rey. ¿Sabe cuál es la primera aplicación de fe que leemos en Hebreos 11? En Hebreos 11 dice la palabra, Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Diga conmigo, por fe entendemos
Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho. Por favor, léalo. Lo que se ve fue hecho. Lo que se ve fue hecho por la fe. Aquí vemos varias cosas. Por la fe creemos que Dios hizo todo. Él es el creador. Y si no partimos de ahí, vamos a estar limitados en nuestra vida. Él creó todo. Génesis 1 lo confirma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí vemos a Dios como creador. Pero mira esta parte a donde te quiero llevar. Dice que todo el universo fue hecho de lo que no se veía. Di conmigo, fue hecho de lo que no se veía. O sea que ahí me dice que hay cosas que no vemos. Me está hablando de una dimensión que no está visible a mis ojos naturales, que solamente por medio de la fe lo puedo trasladar de allá a acá. Todo el universo, vamos a aplicarlo. En el cielo, dice Apocalipsis, que en el cielo hay un río cristalino. Quiere decir que los ríos que hay aquí en la tierra fueron creados de lo que no se ve. Nosotros no lo vemos, pero el Señor lo tomó de allá y lo creó aquí. En Apocalipsis dice que hay un árbol que da su fruto todos los meses, durante todo el año, y sus hojas son para sanidad de las naciones. Esos árboles Dios los tomó como un diseño donde no lo vemos, lo trajo a lo que hoy vemos. ¿Está aquí conmigo? Todo el universo, Moisés, por ejemplo, al estar en la montaña, dice que vio un modelo para construir el tabernáculo. Lo trajo de donde no se ve para traerlo a existencia de manera que se pudiera ver. Antes de que tú estuvieras en ese cuerpo, Dios te diseñó desde allá arriba. Jeremías capítulo 1, versículo 5, vemos que el Señor le dijo a Jeremías: mira, Jeremías, desde antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, desde antes de que tu papá y tu mamá se conocieran, yo te conocí. Quiere decir que antes de que Jeremías fuera concebido en el vientre de su mamá, allá ya había un diseño para Jeremías. ¿Cuál era el diseño para Jeremías? El diseño para Jeremías era que fuera profeta a las naciones. En ese momento que Dios lo estaba llamando, Jeremías decía: yo no puedo, yo soy un niño, manda a otro. Y el Señor le dijo: a donde yo te mande tú vas a ir, no digas que eres un niño. Y la palabra que yo digas es la que vas a decir, porque desde antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí, y desde antes de que nacieras, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora la pregunta es: si el diseño que crearon para ti y para mí allá en la eternidad que no vemos es el mismo diseño que hoy estás viviendo. Esa es la gran pregunta. Porque Satanás se va a levantar con todo para que tú en esta vida no cumplas tu propósito. Él va a tratar de estorbarte para que llegues a Cristo. Pero si llegas a Cristo, si no logra detener que tú vengas a Cristo, va a tratar de detenerte para que tú no sirvas a Dios. Porque tu servicio te va a llevar al descubrimiento del propósito. Si no puedes detenerte y tú empiezas a servir, va a hacer todo lo posible para que tú te ofendas y te cambies de iglesia cada rato, para que no eches raíces y no encuentres tu propósito. Diga conmigo: ay, ay, ay. O sea que Satanás no se espanta si tú brincas y corres y danzas y te postras. Lo que verdaderamente enfurece a Satanás es cuando tú encuentras tu propósito y cuando caminas en esa dirección, cuando logras traer del ámbito de donde no se ve a la realidad que vemos aquello que Dios creó para ti. Por ejemplo, Jacob. Jacob era un suplantador, una persona que hacía trampas, una persona que sabía que había algo más, por eso quería la bendición. Pasaba al altar siempre a recibir la impartición, siempre corriendo porque sabía que había algo más.
Cuando dejamos de pasar al altar o correr cuando nos invitan es porque tú piensas que ya lo recibiste todo. O que estás caminando en lo que ya, en tu propósito final. Si quieres oramos por ti para que ya te lleven al cielo. Pero cuando pasamos al altar y hacen el llamado es porque sabemos que hay algo más. Y necesitamos una impartición para seguir corriendo en la carrera de la fe. Jacob sabía que había algo más. Yo no estaba conforme, yo quiero la bendición. Yo quiero que mi padre me bendiga. Yo sé que hay un plan de parte de Dios. Usted lee el libro genealógico, el árbol genealógico de Jesús, y ahí debería aparecer Esaú, porque era el primogénito. Pero no aparece Esaú, sino que aparece Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob entendía que había un plan de parte de Dios. Jacob decía, yo no quiero las chivas de mi papá, ni las ovejas. Yo quiero que me bendiga porque sé que hay un plan que le revelaron a mi abuelo Abraham y a mi padre Isaac. Y yo quiero ser parte de ese diseño de Dios para esta tierra. Y allí estaba Jacob, pero hacía trampas. El potencial que tenía para ser príncipe con Dios lo usaba equivocadamente. Era un león en Adulam. Era un leoncillo que tenía hambre, que sabía que había algo más en la vida, que no estaba conforme, que quería seguir avanzando en la carrera de la fe. Y dice que el padre lo bendijo. Y después comenzó un camino buscando esposa, formando una familia. Y tiempo después viene de regreso a la casa de su padre y llega al lugar llamado Peniel, donde tiene un encuentro con el ángel del Señor. Este Jacob ya estaba harto de la vida. Le dijeron, ahí viene tu hermano con 400 hombres armados. 400 hombres. Wow, no creo que venga a abrazarme y a hacerme fiesta. Viene a cobrarse venganza de lo que le hice. Y entonces empezó a mandar campamentos para que recibieran a su hermano y se quedó solo. ¿Cómo se quedó? Solo. Hay momentos en que tú tienes que estar solo frente a Dios. Hay momentos en que tú tienes que postrarte y buscar al Señor y decirle, Señor, yo sé que hay algo más. Han orado por mí, me han dado palabras. Sé que hay algo, Señor, pero solo tú me lo puedes revelar. Y allí se le apareció un varón. Y dice que empezó a pelear con ese varón. Entendemos que era un ángel. Y empezó a pelear, iba a amanecer. Y el ángel le dijo, el varón le dijo, suéltame porque está amaneciendo. No, no te voy a soltar. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Estoy harto de esta vida, ya no quiero ser un suplantador. Yo sé que hay algo más. Bendíceme, 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 bendíceme. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo suplantador. Me llamo Jacob. Y yo me imagino al ángel viendo el esquema del cielo. Y de pronto le dice, mira, pues yo veo en el esquema del cielo que allá no hay ningún Jacob. Lo que allá te conocen por Israel. Tú aquí has estado viviendo como suplantador, pero allá te diseñaron para ser un príncipe con Dios. Te diseñaron para ser un Israel. Así que ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Conocemos la historia. A partir de ahí, este hombre comenzó a caminar diferente. Llega el momento en que te encuentras con Dios y tu fe, Él te imparte una fe sobrenatural que te hace caminar diferente. No como Jacob, no como suplantador, sino como un príncipe con Dios, sabiendo que naciste con un propósito de parte del cielo y que no te vas a ir de esta tierra sin antes ver el reino de Dios venir con poder sobre ti. ¿Alguien lo cree? Marcos 9:1 dice que Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que aquí hay algunos que no verán la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Yo suelto esta palabra, de cierto les digo que aquí hay algunos que no verán la muerte sin antes ver el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre sus vidas. Diga conmigo, fe. Hay cosas que están en una dimensión que no vemos. Es ahí donde está la fe. ¿Qué tendrá Dios para ti? Ahí, que no has logrado bajar. Probablemente ahí hay. Y déjame decirte algo, lo más importante es la salvación. Es lo más importante.
Tenemos que ser salvos porque nos perdimos. Pero yo quiero que te grabes algo. Dios no te creó para que te perdieras, salvarte y tenerte escondido hasta el arrebatamiento. Dios te creó con un propósito. Nos dio vida por una razón. En tus manos hay talentos. Levanta tus manos, ahí hay talentos. Pero es talento. Pero está lento el asunto. Pero ahí hay dones. En tu espíritu, en tu corazón hay sueños. Hay un potencial dormido. Primero necesitamos ser salvos. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Había un Canaán para Israel, pero estaban de esclavos en Egipto. El Señor los tuvo que sacar de esclavitud para llevarlos a Canaán. Lamentablemente la generación de Moisés se quedó en el desierto, pero había un Canaán que conquistar. Ya saliste de Egipto. ¿Cuántos de aquí salieron de Egipto? Levante su mano si usted ya salió del Egipto espiritual. Bien, hay un Canaán, hay un propósito, hay un diseño que Dios creó para ti, que tienes que alcanzar en el nombre del Señor. ¿Cómo lo descubro? Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Mira lo que dice, porque como está escrito, cosas que ojo no vio. O sea que no lo has visto en tu matrimonio, no lo has visto en el matrimonio de tus papás ni de tus abuelos, pero lo vas a ver en el nombre del Señor en tu vida. Un diseño de familia que no has visto, pero que el Padre ha preparado para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Para quién? Los que le aman. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Pues allá hay cosas que no has visto, ni has oído, ni te las has imaginado, pero que ya están en el ámbito donde no se ven. Recuerda Hebreos 11, que dice, Dios creó todo el universo, de donde todo lo que se ve, de donde no se ve. Esta congregación hace 25 años no estaba, pero Dios ya la veía. Ya te veía a ti aquí. Ya te veía con tu familia, con tu matrimonio y con tus hijos. El auditorio que vamos a construir todavía no lo edificamos, pero ya está. O sea, está en el ámbito donde no se ve físicamente, pero es cuestión de tiempo para poder levantar la primera piedra y construirlo por completo para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? Ahí están. Pero ¿cómo lo podemos descubrir? Versículo siguiente. Dice, pero Dios nos las reveló. Diga conmigo, reveló. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. O sea, quien te lo va a revelar es el Espíritu Santo. Un profeta te puede dar una palabra. Un hermano con el don de palabra de ciencia te puede dar una palabra de ciencia, pero el único que te puede revelar propósito es el Espíritu Santo. Y un profeta te va a confirmar lo que el Espíritu ya te reveló a ti de manera personal. Te la reveló. O sea, es como traer un velo. Y a veces así andamos por la vida. Y no sabemos a dónde vamos. No tenemos un plan para los próximos 4 meses. No tenemos un proyecto ministerial para los próximos 6 meses. En nuestro servicio no estamos proyectando lo que vamos a hacer para Dios. No nos estamos entrenando en la fe. Tenemos una fe pasiva, una fe de conceptos, y así estamos. Y la única forma en que se puede quitar el velo es cuando el Espíritu Santo nos quita el velo. Con un velo podemos estar desarrollando una vida en círculos. En círculos. Qué terrible, ¿no? Me recuerda a Sansón. Sansoncito. Un hombre que tenía el Espíritu Santo, pero no se dejaba dirigir por él. Un hombre que nació para ser libertador,
O sea que desde el cielo lo diseñaron y le dijeron a Manoa y a su esposa, van a hacer un bebé, allá ya lo estamos empaquetando, te va a llegar al vientre. Espera a FedEx o a la cigüeña, pero va a llegar. Desde el cielo iban a mandar un libertador. Pero Sansoncito anduvo distraído haciendo lo que no debía hacer. Un nazareo no debía beber vino, no debía casarse con filisteas, no debía atacar cadáveres. Y era todo lo que hacía Sansoncito. Se metía en problemas y el Espíritu Santo venía sobre él y le daba la victoria. Hasta que un día el Espíritu Santo no vino, lo agarraron. Dice la palabra que los filisteos le sacaron los ojos, le quitaron la visión. Y la visión, necesitamos la visión, porque la visión nos permite ver las cosas que todavía no están. La visión es la que tiene un arquitecto para plasmar en un papel un diseño, aunque en este momento el campo esté lleno de hierba, de maleza, de llantas y de basura. Él hace a un lado la basura en su mente y empieza a crear un proyecto donde va a haber un edificio, una bella mansión. Esa es la visión. Y cuando tenemos visión, necesitamos la fe, porque solo por medio de la fe podemos creer que eso es posible. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé visión, nos muestre lo que nuestros ojos naturales no han visto, para entonces por medio de la fe traerlo. A Sansón le quitaron los ojos y lo pusieron a moler en un molino. Y en aquel entonces los molinos eran una herramienta giratoria que tenía una especie de palo, de tronco que salía, y la persona tenía que estar dándole vueltas al molino sin ojos, sin visión. Este hombre que había nacido para ser libertador, este hombre que había nacido para establecer el reino de Dios en su generación, este hombre que tenía un poder extraordinario cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Contextualízalo como un hombre con palabra profética, una mujer con el don de sanidades, un hombre con la capacidad de enseñar la palabra de Dios con elocuencia, fervoroso, conocedor, pero con velos, practicando una religión, viviendo una vida simple, con velos. ¿Alguien está aquí conmigo? Esperando el rapto, o esperando la venida de Cristo, mientras hay un potencial dormido ahí. Sacuda al que está a tu lado y dile: no te duermas. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué pasó con Sansón? A Sansón le volvió a salir el pelo. Después de que Dalila se lo cortó, le empezó a salir el pelo, lo cual nos muestra la gracia de Dios. De que si hemos estado dormidos, sin visión y sin aprovechar el tiempo, la gracia de Dios siempre va a estar disponible para aquellos que digan: yo no me quiero ir de esta tierra sin antes cumplir el plan de Dios para mí. Sansón le pidió una oportunidad, le dijo: dame un chance, y el pelo le empezó a salir. Nos va a empezar a salir el pelo a algunos de aquí. Nos va a empezar a brotar el pelo nuevamente, porque nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Vamos a abrir los ojos y vamos a traer a existencia esas cosas que el Padre preparó para nuestra vida, para nuestro camino, para nuestro propósito, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Sansón se puso de pie y lo mandaron traer al templo de Dagón. Dijeron: vamos a traerlo para que nos divierta. Así dice la palabra, para que nos divierta. Y entonces cuando llegó al templo de Dagón, Sansón le pidió a un niño: ponme frente a las dos columnas principales donde están reunidos todos mis enemigos. Ponme frente a las dos columnas donde están reunidos todos los que me dejaron ciego, todos los que me cortaron el cabello y que se levantaron contra mí. Y dice la escritura que se paró en ese lugar, le pidió al Señor un chance, y entonces empujó las columnas con toda su fuerza, y aquel templo fue derribado, sus enemigos fueron destruidos, murió cumpliendo su propósito. ¿Alguien está aquí? Yo no espero que llegues hasta el último día de tu vida para cumplir tu propósito. Yo espero que hoy tomes la decisión de decirle al Señor: Señor, hoy me está saliendo el pelo, hoy mis ojos se están abriendo, hoy voy a seguir adelante, voy a poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. ¿Cuántos se quieren poner de pie en este momento? ¿Y cuántos quieren pasar al altar
y decirle al Señor: Señor, hoy mis ojos se han abierto. Hoy me determino a caminar hacia mi propósito. Hoy me determino, Señor, a caminar derecho y hacia adelante. Vamos, pásale al altar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que acelere el crecimiento de nuestro cabello, que nos ayude a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que este día Jesús sea el capitán de tu barco, que este día Jesús sea el capitán de tu fe. Si Él es tu capitán, no importa cuán grande esté la tormenta. Si Él es tu capitán, no importa si parece que no te responde, si parece que está dormido. Si Él es tu capitán, esa barca no se va a voltear, esa barca no se va a hundir, tu vida no va a naufragar, tu vida no se va a perder si Jesús es tu capitán. Dile a Jesús: Jesús, toma el timón de mi vida. Jesús, toma el timón de mi vida. Quiero poner mis ojos en ti. No quiero ponerla en el hombre. Ayúdame a poner la mirada en ti. Vamos, dile: Señor, sé mi capitán. Jesús, sé mi capitán. Ven y dirige mi vida. Ven y guía mi vida. Guíame a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. El diablo me ha metido en una serie de mentiras. El diablo me ha hecho creer una serie de mentiras. El diablo me ha llevado a vivir en falsedad. Me ha llevado a vivir en la mentira. Pero hoy yo decido caminar hacia la verdad. Espíritu Santo, dirígeme hacia la verdad. Jesús, sé mi capitán. Jesús, dirígeme a tu propósito. Jesús, dirígeme a tu perfecta voluntad. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, tómame de la mano y guíame. La palabra dice que aunque andes en valle de sombra o de muerte, que fluya. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no tengas temor, dice el Señor, porque Él va contigo. Y andar en valle de sombra o de muerte es andar en un valle difícil. Tus ojos ven dificultad. Tus sentidos naturales perciben muerte, perciben problemas, perciben dificultades. Y parece que el ambiente se pone más turbio. Parece que entre más avanzas, más oscuro se ve. Pero el Señor dice: no temas, aunque andes en valle de sombra. No temas, porque Él está contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Ten por seguro que esa vara no es para corregirte a ti. Esa vara no es para golpearte a ti para que avances. Esa vara es para darle a tus enemigos. Porque para una oveja pasar por el valle de sombra o de muerte es pasar por el valle donde está el depredador. Es pasar por el valle donde están los lobos. Es pasar por el valle donde está el león o el oso que se lo quieren tragar. Pero el Señor te dice: no temas, no temas. La vara justiciera del Señor asentará sobre tus enemigos. No temas, pero no te detengas. Sigue adelante. Hoy necesitas activar tu fe. Hoy necesitas activar tu fe. Y la forma de activar tu fe es decirle al Señor: Señor, voy a ponerme a servir. Voy a disponerme a servir. Porque sé que el servicio te honra a ti. El servicio me mantiene activo. Yo no quiero ser un creyente pasivo. Yo quiero ser un creyente lleno de fe, que te sirve hasta el último día de su vida. Que te sirve aunque me tengan que traer en la ancianidad con un bastón. Quiero servirte hasta el último día de mi vida. Aunque batalle para caminar por los estragos de la edad, Señor, yo quiero servirte hasta el último día de mi vida. Quiero que mi corazón esté palpitando. Solo tú lo puedes hacer posible, Señor. Solo tú lo puedes hacer una realidad.
para que así como Enoc fue traspuesto para no ver muerte porque caminó contigo aquí en la tierra, también yo pueda caminar contigo cada día de mi vida. Caminar de la mano contigo, Espíritu Santo, cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a tu iglesia. Y declaramos, Señor, tu palabra. El salmo que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Levanta tu mano y repite conmigo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Dile otra vez: el Señor cumplirá su propósito en mí. Hoy estoy en una estación, pero voy a continuar hacia adelante. Hoy me encuentro en un punto, pero prosigo a lo que viene en el nombre de Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo. Vamos, extiende tu mano derecha hacia adelante. Me extiendo hacia adelante hasta alcanzar aquello para lo cual fui llamado. Y lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Apláudale al Rey.